Qué bueno que están aquí, gracias por su esfuerzo. Sabemos que vienen de los trabajos un poquito cansados y bueno, vamos a poner disposición para continuar estudiando la metodología bíblica para luego empezar ya con las prácticas que a todo mundo le interesan las prácticas, como abordar un pasaje bíblico y poder enseñarlo. Así que bienvenidos a todos. Esta es la tercera clase de este diplomado, cómo estudiar las escrituras para poder enseñarlas. Así que bienvenidos, bienvenidos y vamos a empezar. Y me gustaría, como siempre, hacer un repaso de las clases anteriores para enseguida, mis hermanos, continuar con los ejemplos. Muy bien, me permiten, voy a compartir la pantalla para que sea un poquito más didáctico esta clase bíblica. Hemos estado aprendiendo la metodología bíblica. La metodología bíblica es una herramienta de carácter intelectual que nos sirve para hacer las cosas más rápido. Podríamos hacerlo de manera sencilla con nuestras capacidades, nuestras formas de pensar y diríamos, bueno, esto podría significar el texto bíblico, pero utilizamos nosotros metodología. La metodología nos ayuda a hacer las cosas más rápidamente. Hermanos queridos, es muy importante reconocer los términos y lo que vamos a hacer en este momento, o bueno, cuando estemos utilizando la metodología y abordemos un texto bíblico, es que debemos entender que la exégesis, esta herramienta, nos ayuda a pensar en el texto bíblico. ¿Para qué sirve la exégesis? La exégesis sirve para encontrar el significado del texto bíblico en el tiempo bíblico. Sí, hermanos queridos, de eso se trata. Tomamos la Biblia, el texto bíblico, y lo vamos a entender en el tiempo bíblico y vamos a encontrar su significado. También hablábamos, mis hermanos queridos, de la hermenéutica. La hermenéutica, una vez encontrado el significado, lo que hacemos es aplicarlo correctamente a nuestra vida. Y aprendimos qué significó en el tiempo bíblico, qué significó en aquel tiempo. Ahora vamos a aprender qué significa el texto para nosotros. ¿Sí? Obviamente, hermanos queridos, debemos respetar los principios de interpretación. No se olvide de eso. Entonces, el proceso sería el siguiente. Una vez que tomamos el texto, primero hacemos una exégesis, extraemos el significado. De extraer, extraemos el significado y una vez con el significado, hacemos una hermenéutica, lo aplicamos a nuestro tiempo y finalmente organizamos las ideas para poder predicarlo. De eso se trata. Entonces, la clase anterior vimos dos principios muy importantes. Aprendimos que se debe leer con cuidado el texto bíblico y hablamos sobre esto mucho, hermanos. Si usted no asistió a la clase anterior, por favor, mirar el video de YouTube en el canal que tengo, Henry Llanes, Iglesia de Cristo, puede buscarlo y va a encontrar cómo leer con cuidado el texto bíblico, respetando los signos gramaticales, pronunciando bien las palabras, sin apurarse a leer, sino leerlo con cuidado. Ese es el primer principio. El segundo principio es hacer preguntas adecuadas al texto bíblico. Hay algunos tipos de preguntas. Cuando usted hace preguntas al texto, usted está haciendo una buena exégesis. Está realizando una buena hermenéutica, por supuesto, también. Hermanos, las preguntas son muy necesarias. Hay preguntas de texto, pero también hay preguntas de contexto. Las preguntas de texto son preguntas de significado o de contenido. Las preguntas de contexto se dividen en dos: las preguntas literarias y también las preguntas históricas. Las preguntas literarias son muy importantes porque nos ayuda a encontrar el propósito por el cual el pasaje o el libro fue escrito. Las preguntas históricas nos ayudan a encontrar la ocasión, es decir, lo que estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo, eh, probablemente problemas, probablemente necesidades,
probablemente situaciones importantes que motivaron al escritor a escribir con un propósito. Así que no se olvide de esto, estoy haciendo obviamente solamente una recapitulación. Usted tendría que revisar los videos anteriores para empaparse un poquito más de este contexto. Muy bien, estamos avanzando y me gustaría ya empezar la clase en este momento, ya lo que nos interesa. Obviamente con las preguntas y leyendo con cuidado, vamos a encontrar la ocasión. Descubrimos cuál es la ocasión del texto, cuál era el problema, qué estaba sucediendo en aquel tiempo. Luego de eso, vamos a encontrar el propósito con las preguntas. Hacemos muchas preguntas y encontramos el propósito del autor. Finalmente, con una ocasión, con un propósito, nosotros ya podemos definir el tema central. Es decir, que todo pasaje y todo libro de la Biblia tiene ocasión, tiene propósito y también tiene tema central. Muy bien, esto es muy, pero muy importante, hermanos queridos. Quisiera que me pongan muchísima atención, muchísima atención. ¿Cómo empiezo a responder las preguntas? ¿Cómo empiezo a responder las preguntas? Quiero mirar si están todos aquí. Voy a hacer preguntas, pero debo saber por dónde empiezo. Vamos a utilizar lo que probablemente en la universidad o en el colegio o en high school, no sé dónde le enseñaron, pero es muy probable en investigación científica o en análisis de texto, no sé cómo se llama su materia en su país, nos enseñaron el método inductivo. No sé si alguna vez escucharon eso, pero ¿de qué se trata? Que yo voy a empezar a responder las preguntas desde el texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos un gráfico y empezaríamos desde lo más básico, desde el texto bíblico. Si el texto no me da, o el texto no me da una respuesta, obviamente tengo que mirar los versículos que están encima o abajo. Eso se llama pasaje, acuérdese, ¿sí? Acuérdese, el contexto me va a ayudar mucho, me va a ayudar mucho. Si no encuentro en el pasaje o en el párrafo, voy a encontrar la respuesta en el libro, más arribita, ¿sí? Si no encuentro en el libro la respuesta, voy a encontrar la respuesta en los libros del Testamento. Y si no encuentro en el Testamento la respuesta, tengo que irme pues a toda la Biblia, ¿sí? A toda la Biblia. Este sería la forma de responder las preguntas. Muy, pero muy importante, hermanos queridos. Me gustaría preguntar a los que están aquí. Ok, ¿qué tenemos que encontrar en todo pasaje y en todo libro de la Biblia? Me gustaría preguntar, quiero que me responda. Tengo que encontrar tres cosas. Ayúdeme. La primera, ¿cuál sería? El contexto, Ocasión, La ocasión. Muy bien, la ocasión. Número dos, El propósito, el propósito. Y número tres, tema central. el tema central. Muy bien. Cuando yo haga preguntas, cuando yo haga preguntas, buenas preguntas de texto, de contexto, ¿cómo voy a responder esas preguntas? ¿Desde dónde empiezo? Es una pregunta abierta para ustedes. Con el texto, desde el texto Desde el texto. Y si no encuentro en el texto la respuesta, ¿a dónde me voy? pasaje, al pasaje que Al sería el pasaje. contexto, Sí, exactamente. Y si no está en el pasaje, al en, libro, en el libro. Y si no está en el libro, testamento, la en Biblia, el testamento. Y si no está en el testamento, en en la toda Biblia. la Biblia. toda la Biblia. Esto es muy importante, hermanitos. ¿Sí? Es muy importante. Para hacer una buena exégesis, una buena interpretación del texto bíblico, necesito dos principios. ¿Cuáles son? Número uno, leer, Leer bien, leer correctamente. leer correctamente, con cuidado el texto bíblico. Y número dos,
Hacer las preguntas adecuadas al texto. Hacer las preguntas adecuadas al texto bíblico. Muy bien, están muy buenos estudiantes ustedes, dando todo, gracias al Señor. Muy bien, voy a hacer una pregunta de la primera clase. ¿Qué es la exégesis? En palabras sencillas, por favor. ¿Alguien? ¿Qué es la exégesis? Hermano, sí, es Encontrar el, la sig- exégesis. De estudio encontrar el del significado. texto bíblico en el tiempo que está escrito. Muy bien, encontrar el significado del texto bíblico en el tiempo bíblico. La En el tiempo. hermenéutica, La hermenéutica es encontrar ese significado en nuestros tiempos actuales. muy bien. En palabras sencillas, eso es. Hermanos, no se compliquen la vida con palabras sofisticadas ni nada de eso. Ya aprendimos eso y vamos entonces, hermanos queridos, me gustaría avanzar y quiero enseñar algo antes de empezar. Son buenas las reglas. Las reglas son muy importantes para que nosotros no nos equivoquemos, para hacer las cosas bien. Si usted quiere anotar, esta parte del estudio se llama respondiendo correctamente a las preguntas. Esto es lo que estamos haciendo, este análisis del texto bíblico. Este análisis es un proceso. Vamos a descubrir de a poco, lo que significa el texto. Si esto es así, vamos a encontrar información nueva y, y lo que va a pasar, hermanitos queridos, es que al principio nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar porque no tenemos toda la información. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer preguntas y probablemente las respuestas no sean tan correctas. Tal vez estén muy acercadas al significado, pero es muy probable que no estén tan bien. Entonces, la regla, hermanitos queridos, es que si nosotros tenemos una pregunta, le pido, por favor, le pido que diga las siguientes palabras antes de la respuesta. Es un poco difícil acostumbrarse, pero en el proceso de aprendizaje uno tiene que decir posiblemente, probablemente, puede significar. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, hacemos una pregunta y usted dice, esto es. ¿Y qué tal si no es? Entonces nos equivocamos. Pero si yo digo probablemente, ¿sí? Significa que puedo equivocarme, lo estoy intentando, estoy haciendo muchas preguntas y probablemente signifique eso o significa otra cosa. Si usted está un poquito más seguro, posiblemente, ¿estamos de acuerdo? Posiblemente significa esto, pero, si ya está completamente seguro, sí, tenemos que decir esto significa. Pero en el proceso, hermanos, de aprendizaje tenemos que utilizar ese tipo de lenguaje para no quedar mal, ¿sí? Puede que nosotros quedemos mal al asegurar algo, hermanos queridos. Así que le invito a utilizar esa regla. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Le cuento que hasta aquí se terminó ya la teoría, ¿sí? Se terminó la teoría. No es difícil, no es difícil. Hay que poner un poquito de empeño y memorizarse algunas palabras y reglas. A partir de hoy vamos a hacer ejercicios. De hecho, yo no sé cuántas clases vamos a tener, depende de ustedes, del entusiasmo que miren ustedes para ver cuántos pasajes vamos analizando. Yo creo que el día de hoy vamos a analizar un solo pasaje, así que vamos a empezar. ¿Están contentos? Y que ya vamos a empezar ya la práctica, ¿sí? Ok, ok, vamos a empezar la práctica, pero vamos a aprender en esta noche a utilizar una matriz, ¿sí? Una matriz que nos ayudará a hacer buenas anotaciones. Espero que ustedes ya tengan, mis hermanos queridos, su cuaderno o, o su hoja grande. Yo le pedí que sea grande. Necesitamos también una regla y un bolígrafo, un bolígrafo.
Yo voy a utilizar un bolígrafo grande para que usted pueda mirar aquí, ¿sí? Para que pueda mirar la hoja que yo tengo aquí. Y lo que vamos a hacer es que hoy vamos a analizar la cita de la Santa Cena, de la Cena del Señor, ¿sí? ¿Cuál cita es? ¿Alguien sabe? La cita de la Cena del Señor, la que probablemente todos los domingos citan en su congregación. Primera de Corintios, capítulo 11, del 26 en adelante. Muy bien. Primera, entonces lo que voy a hacer, mis hermanos queridos, es que voy a anotar en la parte superior el texto bíblico. Primera de Corintios, capítulo 11. Lo voy a dejar así, mire, con dos puntitos porque ya les voy a indicar por qué razón le puse dos puntitos. Ok, y lo que vamos a hacer, hermanos queridos, es trazar con nuestra regla para establecer la matriz, ¿sí? La matriz, vamos a utilizar nuestra regla. Yo lo voy a hacer un poquito grande, usted puede hacerlo un poquito más pequeño. Una línea vertical, como la que está mirando aquí, y también una línea de manera horizontal, ¿ok? Eso vamos a hacer. Estamos realizando una matriz. En la parte izquierda de este lado, aquí arriba, por favor, arriba le pone texto, de esta manera, ¿sí? En la parte de la derecha vamos a poner lo siguiente. Vamos a colocar, mis hermanos, comentarios. Comentarios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Espero me estén entendiendo lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Sí? Es una matriz muy sencilla. En esta columna, nosotros lo que vamos a hacer, hermanos queridos, en esta columna, vamos a ir colocando los textos bíblicos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En este lado de acá, usted va a empezar a escribir unas flechitas aquí para empezar a poner sus comentarios. Por ejemplo, si yo empiezo con el versículo 14 aquí, aquí sería el comentario a continuación. Termino mi comentario y continuaría con otro comentario. ¿Sí? Si tengo otro comentario, simplemente lo sigo escribiendo. Entonces, a medida que yo voy avanzando, voy a tener unas anotaciones muy ordenadas. ¿Sí? Luego de hacer buenos comentarios, es decir, explicaciones del texto bíblico, vamos a poner, después de las explicaciones, vamos a poner aquí aplicaciones. Es decir, una vez explicado o enseñado el texto bíblico, que aquí irían mis comentarios, yo voy a poder hacer buenas aplicaciones. A veces el texto no es necesario aplicar, a veces sí. Entonces, a veces de un solo texto salen muchas aplicaciones o una sola aplicación. Entonces voy a empezar a escribir mis aplicaciones aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Espero que se esté mirando en la pantalla todo. ¿Sí se está mirando? Ok. Esto vamos a hacer, hermanos, a medida que vamos avanzando con el estudio bíblico. ¿Le parece bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque es muy importante, hermanitos, entender esto para poder trabajar correctamente durante todas las clases. ¿Sí? Yo les voy a pedir fotografías de lo que están haciendo para cerciorarnos que ustedes están siguiendo el curso. ¿Sí? Porque imagínense alguien está mirando Netflix mientras nosotros estamos dando el estudio, no estaría correcto, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Ahora sí. Vamos entonces a irnos al texto bíblico de Primera de Corintios. Ok, alguien está leyendo el texto bíblico y luego en el versículo 25 se pone a preguntarse
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ok, está pensando en el texto bíblico y sigue avanzando, dice, parece que más abajo también habla de lo mismo, sí, tomando la cena indignamente, dice este título, y le nace mucha curiosidad porque dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Y aquí entonces vienen preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que alguien puede ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Bueno, sigue leyendo y, y verso 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, dice el versículo 32, y vienen preguntas y dice, yo no entiendo esto. Está hablando de juicio. Qué increíble. Entonces, dicen, voy a hacer un análisis del texto bíblico para entender el texto bíblico y responder a muchas preguntas que están apareciendo. ¿Sí? Se pone a hacer muchas preguntas para entender el texto bíblico. Ok, lo que vamos a hacer primero es identificar los límites del texto. ¿Qué significa? Voy a mirar el contexto y voy a preguntarme desde dónde empieza y hasta dónde termina el texto bíblico. Entonces les escucho, hermanitos. ¿Desde dónde puede empezar el texto bíblico? Me gustaría mirarlos aquí y preguntar, ¿desde dónde puede empezar el texto bíblico? Alguien dijo ya, desde el versículo 23. ¿Desde dónde puede empezar el texto bíblico? Desde el 20, Versículo hermano. 17. Desde el versículo 17. 17. A ver, Desde 17, hermano. ya. ¿Y hasta dónde termina? ¿Hasta dónde es? Que termina el texto. 34. 34. Hasta el 34. Es decir, que para poder entender, Hasta el hermano, 34, hermano. muy bien, que para poder entender el texto bíblico de manera correcta, necesariamente tengo que leer desde el versículo 17 en adelante. Así que espero que estén listos para empezar nuestro estudio bíblico. Así que voy a hacer unas preguntas, voy a cambiar de cámara un ratito. Eh, Vamos a quitar un ratito acá. Ok, voy a cambiar de cámara y les voy a preguntar. Ok. En nuestra matriz de comentarios, ¿en dónde qué número debo poner aquí? 17. Versículo 17, claro. Aquí iría el versículo 17, entonces sería capítulo 11, 2 puntos, 17. Muy bien. Y aquí vendrían los comentarios, ¿verdad? Aquí vendrían los comentarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí vendrían los comentarios. Cuando usted haga sus comentarios, y también haga sus aplicaciones, usted va a poner una línea acá. ¿Para qué? Para acá empezar. ¿Cuál sería? Capítulo 11, 2 puntos, versículo. 15. Bueno, ¿Verdad? empezamos en el 17, Sí, tocaría el 18. 18. Así es. ¿Eh? Ok, ok. Muy bien, voy a nuevamente a quitar la cámara. Espero todos vayamos juntos y aprendiendo. Muy bien. Está bien, volvemos entonces, hermanitos queridos, volvemos al texto bíblico para empezar juntos. Cuando yo tengo un texto bíblico, necesariamente tengo que leer todo, hermanos. ¿Sí? Por motivos de tiempo voy a leer yo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero al anunciaros esto que sigue, estoy en el 17 por si acaso. Primera de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, yo tengo que empezar a subrayar, hermanos. ¿Sí? Aquí puedo subrayar algo que parece muy importante. Voy a subrayar no os alabo. Me gusta también la palabra congregáis. Voy a subrayar esa palabra. Voy a utilizar otro color.
No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Ok? Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, me gusta esto también, reunís como iglesia, son palabras claves, palabras repetidas. ¿Se acuerda que nosotros hicimos ese ejercicio ya de subrayar palabras repetidas? Oigo que hay entre vosotros divisiones. Ok, subrayo divisiones. Sí, voy a utilizar otro color. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Me gusta esta palabra, me ayudará, creo, en el futuro a interpretar. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ok, versículo 20. Cuando pues os reunís, esta está buena, porque ya se repite hasta el momento, mire, 3 veces. Congregáis, reunís y acá otra vez, reunís. Es muy importante entonces. ¿Sí? Voy a utilizar el mismo color. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces yo voy a subrayar esto. No es comer la cena del Señor, porque está bueno, está muy interesante. Ok. Versículo 21. Porque al comer, voy a subrayar esto. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Su propia cena. Uno tiene hambre, otro se embriaga. Versículo 22. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? Ok, esto también está bueno, comáis y bebáis. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Esto también parece muy bueno. Menospreciáis la iglesia de Dios. Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Muy buena. Mire, segunda vez, esto no os alabo. Segunda vez. ¿Se dio cuenta? ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Se repite por la segunda ocasión esto. ¿Sí? Solamente estoy leyendo y subrayando palabras. Eso hay que hacer en cada pasaje, hermanos. ¿Sí? Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, me gustan dos palabras aquí. Me gusta recibir, recibí y también enseñado. ¿Sí? Muy bien. Aquí también está muy buena esta palabra, pan. Pan. Voy a subrayar pan, hermanos. A ver, subrayamos pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esta es buenísima, hermanos. Esta sí tenemos que subrayarla bien. Asimismo tomó la copa. ¿De acuerdo? La copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ok. Esta copa es el nuevo pacto. Voy a subrayar esto también, hermanos. Sí. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí en el verso 24, en memoria de mí, verso 25. Entonces yo tengo que ir subrayando las palabras que se repiten, hermanas. Las más relevantes, las más importantes. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ok, vamos a subrayar también esta parte. Versículo 27. Si usted se da cuenta, tengo que hacer buena lectura, pronunciando bien las palabras, respetando las señales de tránsito de la lectura y también dándome cuenta qué palabras se repiten o tienen mucha importancia. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, este pan es muy importante, esta copa también es muy importante, pero esta palabra también tiene mucho sentido, ¿sí? Indignamente, va a ayudarme
a poder hacer correctamente un análisis del texto bíblico. Esta es muy importante porque debo entenderlo. Definitivamente tiene que ser subrayada. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Voy a analizar eso definitivamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, esto es muy importante, y coma así del pan y beba de la copa. Verso 19. Porque el que come y bebe indignamente, esto también es muy importante, indignamente lo subrayé con amarillo, voy a repetir, ¿sí? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio. Yo tengo que descubrir qué significa la palabra juicio. ¿Se acuerda que ya hicimos de esos ejercicios? Tengo que definir qué significa la palabra juicio. Juicio come y bebe para sí. Muy bien, eso también podemos analizarlo. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces tenemos enfermos, tenemos debilitados, subrayemos, y muchos duermen. Subrayemos también, hermanos. Versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Juzgados. ¿Sí? Juicio lo hice con anaranjado. Lo voy a repetir entonces. Muy bien. Versículo 32. Mas siendo juzgados. Luego dice, somos castigados por el Señor. Voy a subrayar esto también, hermanitos. Para que no seamos condenados con el mundo. Condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Reunís a comer. Ok. Esperaos unos a otros. Aquí vamos a entender algunas cosas, hermanitos. La gente a veces por no entender el contexto bíblico hace doctrinas muy interesantes. Versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Coma en su casa. Para que no os reunáis para juicio. Otra vez se repite la palabra juicio. Para juicio. Voy a utilizar naranja. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo perdón, cuando yo fuere. Muy bien, muy bien. Me gustaría verlos hasta aquí. ¿Cómo nos está yendo? ¿Sí? Estamos avanzando de a poquito. Parece que no me va a alcanzar el tiempo, hermanos, para discernir todo el texto bíblico, pero vamos avanzando, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es lectura, hermanos. Si usted se dio cuenta, es lectura comprensiva, leer con cuidado el texto bíblico, subrayar palabras, darse cuenta dónde empieza el texto, dónde termina el texto, todo, tener un análisis completo. Ok, ¿alguien me puede decir de qué más o menos se está tratando? Recuerde, tiene que empezar con probablemente y posiblemente para no equivocarnos. ¿De qué más o menos se está tratando el texto bíblico? ¿Alguien tal vez? Posiblemente del abuso de la Santa Cena. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea por ahí? Es probablemente de que están comiendo otro tipo de comidas. Ya, muy bien. ¿Qué más? Pues sería como una cena habitual, pero lo mezclan como para la Santa Cena del Señor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Tal- Probablemente poniendo un orden en las cosas. Muy bien, poniendo un orden. Muy bien. Sí, Posiblemente de un problema que se estaba presentando en la reunión de los cristianos. muy bien. Excelente. ¿Se No dio estaban cuenta? haciendo el propósito, mi hermano. Muy bien. Sí, Se reunían para otras cosas que no era el propósito. muy bien. Si usted se da cuenta, las preguntas, el análisis, ya, imagínese que todavía solamente hicimos una pregunta de qué se trata el texto, subrayemos palabras repetidas, ya nos está viniendo a la mente cuál posiblemente es la ocasión del texto y también cuál es el propósito del texto. ¿Se dio cuenta? Solamente con un pequeño análisis.
Todavía no hacemos preguntas al texto profundas, todavía no lo hacemos. ¿Sí? ¿Sí se dio cuenta? Ok, entonces, en su libreta de apuntes, mis hermanitos queridos, en su libreta de apuntes le pido, por favor, otra vez, esto me olvidé de fijar aquí, a ver, ok. En su libreta de apuntes, mis hermanitos queridos, ya aquí tiene que ir el verso 17, aquí, versículo 17. Y aquí tienen que ir los comentarios del versículo 17. Cuando usted termine sus comentarios, va a poder hacer las aplicaciones. ¿Qué significa para nosotros? ¿Sí? No se olvide de eso, mi hermano. Vamos a quitar el anclaje y vamos a cambiarlo a la cámara. Ok, ok. ¿Están listos entonces para empezar con el versículo 17? ¿Sí? Ok. Esperemos que me alcance el tiempo. Ojalá Dios permita que sí. Ok, nos encontramos entonces aquí con la palabra de Dios y vamos al versículo 17. Vamos a hacer buenas preguntas, hermanos queridos. Versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, podemos hacernos preguntas. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay un problema, hay un problema. Pero ¿de quién es el problema? Obviamente tiene que entrar una pregunta de significado de texto. ¿Quién escribe y a quiénes escribe? Ok, como es los primeros pasos, voy a utilizar la metodología como usted lo aprendió. La pregunta es, ¿quién escribió? Obviamente no aparece el nombre de Pablo en el texto, ¿sí? Entonces, para eso, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, la respuesta siempre está en el versículo 1 del capítulo 1, ¿sí? Entonces vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1. Y ahí está, mire. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién le escribe? Pues a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Se dio cuenta? Entonces, como no estuvo en el mismo texto la respuesta, no estuvo en el pasaje, pero sí estuvo en el libro. En el capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí encontramos la respuesta. ¿Se dio cuenta? Otra vez entonces, capítulo 11, versículo 17 y continuamos. Ok. Esa sería la metodología aplicada, hermanos. Vamos a hacer eso. Si no está en el texto, está en el pasaje. eh, Generalmente va a estar la respuesta en el pasaje, pero si no en el libro. Y así vamos a continuar. Hermanitos, ¿se dio cuenta que el texto en el versículo 17 dice no os alabo? O sea, no os alabo significa no les felicito. ¿Sí? Obviamente, no les felicito. Y miren cómo termina el versículo 22. En esto no os alabo. Entonces, desde el versículo 17 hasta el versículo 22 vamos a encontrar la problemática. Aquí vamos a encontrar la ocasión del texto, hermanos, en estos primeros versículos, desde el 17 hasta el 22. Este sería el problema. Una buena pregunta sería, hermanos queridos, ¿dónde está sucediendo el problema? ¿En qué lugar? Es una pregunta abierta. ¿Dónde está, La En iglesia la misma. iglesia. Iglesia. está En la sucediendo congregación. en la congregación? En la congregación de Corinto. Está sucediendo, versículo 18, ¿en dónde? En las reuniones de la iglesia. Está sucediendo cuando se reúnen, versículo 20, mire. Cuando pues os reunís vosotros. El problema que ellos tienen está sucediendo dentro de las reuniones habituales que ellos tienen como congregación de la iglesia de Cristo en Corinto. ¿Se dio cuenta? Eso vaya escribiendo en su
libreta de apuntes, en su matriz que hemos establecido. Entonces ahí usted coloca ahí su comentario. El problema de la Iglesia de Cristo en Corintios está en las reuniones que ellos tenían. Ese es su comentario. Seguimos analizando entonces versículo 17. Al final dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿No es cierto? Eso dice el texto. Entonces debo hacerme una pregunta. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Qué estaba sucediendo con ellos? Iban a la congregación, pero ¿qué sucedía cuando salían de la congregación? Es posible que había divisiones y disensiones. Muy bien, ¿qué más pasaba en la congregación cuando ellos se reunían? La gente, Hermano, se puede decir que era una reunión pecaminosa. ¿ya? ¿Qué más? Dice el 19 que diferentes bandos. Mire, estamos analizando el 17, ¿no es cierto? Y usted Ok, va disculpe, ayudándose disculpe. con el 19, excelente, hermanito. Muy bien, muy bien. Miren, hermanitos, lo que sucedía en la iglesia de Corintios, yo tengo que pensar en el tiempo bíblico y en la situación de ellos, es que iban a congregarse con el sentido de edificarse, conocer a Cristo, por algo bueno, pero lamentablemente que cuando salían, ellos salían peor que antes. Iban por lo mejor, pero terminaban por lo peor. Y el hermano hizo una buena conclusión, el hermano José Canchola, y dijo, el problema de ellos, el problema es las divisiones, versículo 19. Ese era el problema. Es decir, que ellos iban para lo mejor, pero salían peor. Un tremendo problema. Ok, hasta aquí nuestro comentario, hermanitos queridos, del versículo 17. Es decir, que estamos haciendo una exégesis del 17. Ahora sí, hermenéutica. Por eso usted va a poner ahí aplicaciones. Una buena aplicación, yo le voy a ayudar mucho en hacer las aplicaciones para que usted aprenda. Una buena aplicación empieza diciendo lo siguiente, hermanos. Hoy en día, de igual manera, en nuestro tiempo, porque ya estoy trasladándome a mi tiempo. Ya expliqué el tiempo bíblico, ya pensé en el texto bíblico, ahora voy a pensar en mi tiempo. ¿Sí? Voy a pensar en mi tiempo. Entonces digo lo siguiente, hermanos, y voy a escribir eso en mis aplicaciones. Hoy en día también, si entre nosotros estamos divididos, nosotros también podemos entrar con un buen propósito a la iglesia, a reunirnos, a congregarnos, y podemos salir peor por el problema de la división. Eso sería una aplicación, hermanos. ¿Se dio cuenta? Eso le va a ayudar mucho cuando usted predique, hermano o hermanita. Si usted explica bien el texto, por eso no hay que saltarse. Primero explico en el tiempo bíblico. Luego puedo hacer una aplicación si es necesario. A veces no, solamente explico el texto. ¿Sí? Dejémosle con esa aplicación nomás. ¿Ok? Entonces usted ya terminó y voy a otra vez a la otra cámara. Me permiten, hermanitos queridos. Vamos a la otra cámara. Entonces, hermanitos, aquí en la matriz, nosotros estamos analizando el versículo 17. Estamos escribiendo nuestros comentarios aquí, explicando el texto, explicando el texto, explicando el texto. ¿Sí? Ya lo escribimos aquí en nuestro papelito. Debajo de las explicaciones del texto, nosotros vamos a escribir la palabra aplicaciones. Debajo de aplicaciones, aquí va nuestra aplicación. Aquí es. Hoy en día nosotros también, si estamos divididos, podemos reunirnos no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se dio cuenta? De la misma manera que los hermanos en Corinto se reunían para lo peor, hoy en día también podemos reunirnos para lo peor, si estamos divididos. ¿Se dio cuenta?
¿Se dio cuenta? Así vamos a utilizar la matriz de aprendizaje, mis amados hermanos. Bueno, la matriz de estudio bíblico, lo diríamos. ¿Sí? ¿Estamos listos entonces para continuar con los textos bíblicos? Eso va a ser durante todos los análisis de pasaje que nosotros tengamos. ¿Sí? Póngame un like con su cámara porque quiero saber si todo está bien. Ok. Es más fácil explicarlo presencialmente, hermanos. Es mucho más fácil. Pero bueno, espero que todos me hayan entendido. Ok, volvamos entonces al texto bíblico. Ok, volvamos al texto bíblico. Versículo 18. Entonces usted ya hizo una línea y abajo, en donde dice texto, pone capítulo 11, 2 puntos, versículo 18. Ok. Pues en primer lugar, cuando os reunís, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces ahí voy a comentar y voy a explicar el texto. Pablo explica lo que está sucediendo con ellos y el problema que ellos tienen. Ellos deben entender, hermanos queridos, que deben reunirse como iglesia. Debo hacerme una pregunta. ¿Ellos entienden el concepto de reunirse como iglesia? ¿Entienden eso ellos, los corintios? No, no lo entiende. No entienden el concepto de reunirse como iglesia. La pregunta es, ¿por qué no entienden el concepto de reunirse como iglesia? Esa es la pregunta. Porque entre ellos hay Divisiones. división. Los corintios están divididos, hermanos. Están muy divididos. Pero debo hacerme una pregunta, hermanos. Dice el texto, oigo que hay entre vosotros. ¿Qué pregunta se haría usted, hermanito? ¿Quién le dijo a Pablo? ¿Cómo se dio cuenta, Pablo? ¿Cómo se dio cuenta? Sí. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Estaban murmurando? Bueno, él se enteró. Él recibió esta noticia y dice ahí, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. La pregunta es, ¿quién le informó a Pablo esto? ¿Quién le informó? En el capítulo 1 del texto bíblico dice, he sido informado por medio de los... ¿Alguien sabe? Por los de Chloe, los de Chloe. De los de Cloé. ¿En qué capítulo está eso? Capítulo... Ahorita no me acuerdo, creo que es capítulo 1, versículo 8 o 18, no me acuerdo, hermanos. Por eso hay que... Verso 11. Versículo 11. Versículo 11. Ah, ok. Son buenos con el texto bíblico, hermanitas. Muy bien. Porque he sido informado, miren, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Ahí está. Ahí está en el texto bíblico. ¿Se dio cuenta? Entonces, lo que sabe Pablo es porque los otros hermanos de Cloé le habían avisado. Le habían avisado, hermanos. ¿Se dio cuenta? Sí. Versículo 17. Hermano, una pregunta, hermano Sí. Henry, una Mándeme. pregunta. Sí. Los de Chloe son una familia, ¿verdad? La pregunta mía sería si los de Chloe estaban preocupados por lo que estaba pasando en la iglesia o simplemente estaba comunicando un problema. Muy bien. Es muy importante leer el texto bíblico con cuidado en el versículo 11 que dice, he sido, ¿no es cierto?, informado. Es decir, que probablemente Pablo pidió un informe de cómo estaba la iglesia. Entonces ellos fueron con ese informe y le dijo, esto está pasando. ¿Sí? Y Pablo dice, oigo que entre vosotros hay divisiones. Y en parte lo creo. Ahora, es muy interesante lo que pasa en el versículo 19. Bueno, si usted desea, puede hacer alguna aplicación en el versículo 18 y puede cerrar con una línea ese texto.
¿Estamos de acuerdo? Usted puede cerrar con una liñita de ese texto y avanzamos al versículo 19. No en todos los versículos podemos hacer aplicaciones, ¿sí? Le recomiendo eso, hermanito. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos de entre vosotros los que son aprobados. Este texto es un poco difícil, les confieso, es un poquito difícil, pero al parecer, hermanos queridos, Pablo dice que es necesario que haya problemas, que haya este tipo de problemas en la congregación para que sean conocidos, para que se manifiesten quienes realmente salen aprobados por medio de esta prueba o tribulación que están viviendo. ¿Sí? Entonces usted puede hacer los comentarios ahí y si usted no está seguro puede escribir probablemente signifique esto. ¿Sí? Yo ya le dije esas palabras tan importantes. Vamos avanzando porque hermanos, si yo no me apuro, no vamos a alcanzar a analizar el pasaje. ¿Sí? Versículo 20. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Ahora, ¿qué pregunta me haría ahí para entender el texto bíblico? La pregunta que debo hacerme, hermanos queridos, ahí, una pregunta de análisis, en este caso sería una pregunta de contexto. La pregunta que debo hacerme es, ¿cuál es el problema doctrinal de los hermanos en Corintio? ¿Cuál es el problema doctrinal? ¿Qué pensaban ellos? La cena del Señor. ¿Ok? Es un problema con respecto a la cena, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pensaban ellos? Porque Pablo les dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? Que comían otra cosa. ¿Iban a murmurar? Que se reunían para Tenían un comer. mal concepto acerca de la cena del Señor. ¿Y cuál era ese mal concepto de la cena del Señor? Que antes de Las presentarse a la divisiones. iglesia, ellos comían por aparte. Miren, hermanitos, probablemente ustedes en los diplomados que les enseñaron acerca de la hermenéutica, tuvieron 3 reglas de interpretación, probablemente. Ejemplo aprobado, inferencia necesaria y mandamiento directo. Ahorita vamos a utilizar el método de inferencia necesaria. Y sería esto el razonamiento, hermanos, para utilizar inferencia necesaria. Si Pablo les dice, la cena, cuando ustedes se reúnen y les dice, no es comer la cena del Señor, la pregunta es, ¿qué creían acerca de la cena? Era una comida. No tenía importancia, era cualquier cosa. Muy bien, que Era la una simple- cena era comer. ¿Estamos de acuerdo? Ellos tenían en su mente y tenían una doctrina equivocada y pensaban Comer y beber. que la cena es comida, es comer. ¿Estamos de acuerdo? Eso pasaba en la mente de ellos, pensaban que la cena es comer. Entonces, con eso en mente, vamos a seguir explicando. Usted tiene que, hermanos queridos, si usted quiere, en el versículo 20 puede hacer una aplicación. La aplicación empieza hoy en día, acuérdese de eso. Hoy en día también nosotros debemos entender que la cena no es comida. Hoy en día la cena del Señor no debe ser una comida. Eso sería la aplicación, hermanos. Nada más. La cena no es una comida cualquiera. ¿Ok? ¿Estamos listos? Pongo una rayita ahí. Seguimos. En nuestra matriz, por favor, coloque ahí en el lado izquierdo, capítulo 11, 2 puntitos, versículo, nos tocaría el versículo 21. ¿Sí? Y vamos a hacer los comentarios del versículo 21. Voy a avanzar un poquito rápido, haga sus anotaciones rapidísimo, ¿sí? O cuando repita el video puede hacer sus mejores comentarios. Verso 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hagamos pregunta histórica para entender cuál sería la ocasión. La ocasión. Y ya estamos descubriendo la ocasión, hermanos. Pensaban que la cena es comida. Versículo 21. ¿Qué estaba pasando ahí? Versículo 21. Les escucho.
se adelantaban a comer su propia comida que habían llevado. Ya, muy bien. ¿Y cuál es su propia comida? Imagínese qué podría haber sido. Alimentos. Alimento, vino. Ejemplos, ejemplos. Hermano, ellos Con pollo. Arroz, cuy. Bebidas. Bueno, no pueden. Salsa, Uy, son. salsa de chicharrón con frijolitos. Uno, hermano, uno legumbre y Están otro. saltándose todas las reglas que les enseñé, porque Corde- hay que pensar en el texto bíblico, hermanitos. No, Cordero, piense, por ejemplo, en el texto bíblico cuando Jesucristo dio de alimentar a los 5,000 o a los 4,000. ¿Qué se utiliza? Sería pan, Pan, pescado, ¿sí? pan. Y los en este peces. caso, por el contexto, sería pan y vino, la comida. Y yo creo que algo distinto, porque dice Miel. su propia cena. Yo creo que de que en el contexto ellos estaban celebrando la Pascua. Bueno, probablemente sí, pero dice su propia cena. Llevaban comida, la común, la que... que era su propia comida, hermanos, ellos lo tomaban como un convivio, entonces yo siento que cada quien llevaba su comida, su bebida, y no era la cena, sino lo pretendían tener como un convivio, como hacemos ahora en los convivios para un cumpleaños. Hermano, Ya. la comida de Corinto es comida griega, por lo tanto debería ser mediterránea. Muy bien, excelente, mi hermanito, excelente. Son diferentes tipos de comida, hermano, Se diferentes. supone, Ya, hermano las Henry, de costumbres que de Corinto. Mándeme, dígame. Que hermano, acuérdese que adelantito dice de que el pan sin levadura no le da la mausa, digamos, entonces ese contexto tenía que haber sido también. Bueno, recuerde también que estaban en un problema doctrinal, ¿sí? Había un problema doctrinal, entonces la comida era su propia comida. Y ahora, llevaban su propia comida, esa era la hermano, equivocación, ¿verdad? ¿sí? Esa era la equivocación, ¿verdad? Y la Porque se ocasión. supone de que estaban reunidos un día domingo como iglesia para conmemorar la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Entonces, lo que el Señor había establecido era que llevaran pan, ¿verdad? Y llevaran jugo de uvas. Pero ellos llevaban alimentos comunes, ¿verdad? Y esa era la equivocación, y es por eso de que más abajo Pablo les aclara qué es lo que deben de comer. Por supuesto. Muy bien, hermanito. Entonces, el problema es que ellos Henry, pensaban que la cena es comida, llevaban su propia comida, pero ¿qué está pasando? Analice, por favor, versículo 21, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué estaba pasando ahí? No la compartían. Había un descontrol, ¿no, hermano? Porque dice ahí adelante, se embriagaban. Obviamente que ya cuando están embriagados pierden el control también. Pero el Y problema, habían otras cosas. recuerden, hermanitos, el problema es que ellos estaban divididos. Miren, versículo 18, dicen divisiones. Versículo Hermano, se reunían para hacer otras cosas menos lo de la cena. Así es. Bueno, ellos pensaban que estaban cenando correctamente, pero lo están haciendo mal. Es un problema doctrinal. Mi hermanito Henry, ese problema doctrinal no lo habla ahí Pablo en el capítulo 10, versículo 10 y 14 al 16. Sí, vamos a utilizar algo del versículo 10, del capítulo 10 también, hermanos, más adelante. Y por favor, bueno, con eso que ya analizamos, podemos analizar mucho, pero para poder terminar el pasaje, les ruego que avancemos, ¿ya? Vamos a avanzar para, Dios mediante, terminar en esta noche, terminar completamente el pasaje. Usted puede hacer sus análisis, aparte de porque va a tener más tiempo, ¿sí? Yo les estoy guiando para poder tener un concepto rápido, pero también un poquito profundo de lo que estaba sucediendo. Entonces, había hermanos que llevaban comida
y había hermanos que no llevaban comida. Había personas que estaban con hambre y había otros que comían demasiado, incluso abusaban de la bebida, se embriagaban. ¿Sí? Versículo 22, pasemos ya, versículo 22. Pues que, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, el problema de los corintios, y haciendo ya un análisis, es que la comida que debían comer en la casa la traían a la iglesia o la llevaban a la iglesia. Y por eso es la reprensión de Pablo. ¿Acaso no tienen casas en que ustedes coman y beban? ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo al hacer esto? O sea, ¿qué estaban logrando al hacer esto delante de Dios? Tenían dos errores. Menospreciaban la iglesia, Verso 22. ¿Cuáles son sus errores? menospreciaban la iglesia, hermano. Menospreciaban la iglesia. Y número 2, avergonzaban a la gente. Que no Prójimo, tiene. al prójimo. Y Pablo los reprende. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. ¿Se dio cuenta? Entonces, mis hermanitos queridos, desde el versículo 17 hasta el versículo 22, encontramos prácticamente la ocasión del pasaje, el problema de ellos. Voy a resumir entonces. Haga sus anotaciones, hermanitos. Lo que sucedía era en la congregación, cuando se reunían, y el problema es que entre ellos había divisiones. ¿Sí? Ellos pensaban que al reunirse era para ir a comer la cena. Y esto es un problema doctrinal, porque esto no es así. Versículo 21, 22, les exhorta y les dice que no, la cena no es comida. La cena debe ser respetada. Debe ser respetada también la iglesia. Y lo que estaban haciendo estaba mal porque estaban divididos. Ok, esto sería la ocasión del texto, hermanos. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? ¿Entendimos la ocasión? Sí, los problemas. Ok, Problemas y también. es un problema doctrinal. Entonces, Una pregunta, hermano. mándeme. Una pregunta. ¿Qué sucedería en el caso de que se hubiesen reunido y hubieran compartido los alimentos, todo en unidad y todo, ¿verdad? Compartir los alimentos, luego hubiesen hecho la conmemoración del Señor y no se hubiesen embriagado. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Cree usted que se hubieran sido condenados? Mi hermanito querido, eso lo vamos a resolver en los últimos versículos, obviamente. Lo vamos a discutir muy bien con el texto bíblico en los últimos versículos. ¿Le parece bien? Así que un poquito de paciencia ahí y ya llegamos a los últimos versículos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, hermanitos queridos, nos encontramos con otra porción del texto bíblico. Nos encontramos en el versículo 23, 24, 25 y también con el versículo 26, si usted se da cuenta, que aparece como instrucciones. ¿Se dio cuenta? Son instrucciones. Y esas son las mismas instrucciones que leemos en las iglesias de Cristo los días domingo. ¿Se dio cuenta? Ahora, si el problema es que ellos están comiendo la cena, el problema es que cada uno se adelanta a su propia cena, y esta palabra adelanta nos va a servir mucho más adelante. Desde el versículo 23 al versículo 26, ¿qué sería, hermanos? La institución, La la orden. enseñanza de Cristo, ¿no? Hermanos, El propósito. El propósito. ¿cómo hacer correctamente? Si ellos
Desde el versículo 17 hasta el versículo 22 lo hicieron mal, tenían un mal entendimiento de la cena. Versículo 23 al 26 vendría a ser la doctrina correcta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, si el texto bíblico dice, hermanos queridos, pan, versículo 23, y el texto bíblico también habla de copa en singular, esto vendría a ser ¿qué? La corrección. ¿Se dio cuenta? La corrección. No es comida cualquiera, no es abundancia de comida. ¿Vendría a ser qué? Estos los elementos necesarios para practicar la cena del Señor. Vamos a utilizar pan y vamos a utilizar copa. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, se tiene que utilizar pan. ¿Para qué? Disculpen que avance muy rápido, hermanitos. ¿Para qué? Versículo 24. Para Para hacer memoria de él. memoria de él. Vamos a utilizar copa. ¿Para qué? Para hacer Para hacer memoria. de mí. Ok. Mi hermano Henry, ¿esto puede ser representa? El propósito. O representa, por supuesto. Por supuesto. Mi hermanito y mi hermanita querida, póngame mucha atención. Ahora, ¿le encuentra el sentido por qué es la copa ahora? ¿Le encuentra el sentido por qué es en singular la copa? Pensando en el contexto bíblico. Por la en exceso para que aplicar no la se unidad. ¿No? Versículo 21. No, porque ahí dice que porque se se embriagan. embriagaban. Ah, Por Para eso, que no se tiene una más sentido. unidad para que no se embriaguen. Para que no se embriaguen, hermanos. La cena del Señor, hermanos queridos, no era para embriagarse con el vino. Por eso, una copa. ¿Se dio cuenta? Es la corrección, hermanos. Versículo 23, 24, 25 y 26 es la sana doctrina acerca de la cena. ¿Se dio cuenta? Ahora, muy bien, volvamos al versículo 23. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, que esto es doctrina de parte del Señor. Recibí del Señor, hermanos, significa, mire, siempre hablo de esto, significa. Y usted debe acostumbrarse a decir eso, porque de eso se trata, significa. Significa que este mandamiento es de inspiración de Dios. Que el Señor dio este mandamiento. Pero hay un problema, que Pablo no estuvo en la noche que fue entregado, porque Pablo apareció mucho después. ¿No es cierto? Pablo no estuvo en ese momento de la Santa Cena o de la Nueva Pascua, no estuvo en ese momento. Pero ¿por qué dice el texto? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Sabe por qué? la instrucción. Porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y fue instruido por el mismo Señor. Por eso dice esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto representa la autoridad apostólica de Pablo, que él recibió revelación, que él recibió conocimiento de parte de Dios. Muy bien. ¿Y usted por qué dice así, hermanito? Bueno, por el contexto bíblico. Y aquí me voy a avanzar un poquito. No voy a hablar en el pasaje, no voy a hablar en el libro, voy a hablar en el Testamento, Efesios capítulo 3, versículo 3. Mire, que por revelación, vamos a pedirle ayuda a Pablo mismo en Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, Pablo recibió revelación directa de parte del Señor Jesucristo. Todo eso lo escribió y el deber de nosotros es leer y lo cual podemos entender. ¿Se dio cuenta? Entonces, volvamos a Corintios. Volvamos a Corintios, capítulo 11. También Gálatas habla algo acerca de eso. Ok.
Ok, dese cuenta, algunos están prendidos el micrófono, pueden ayudarnos con eso. Ok, Hermano, mándeme. en Gálatas se puede aplicar de la revelación en Gálatas capítulo 1, donde Pablo desde el 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que no predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que son apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y en esta revelación de esos 3 años también se puede aplicar ahí en eso. No. Eh, no se sabe ciertamente si fue en esos primeros 3 años de su conversión, hermanito, pero lo que sí puedo afirmar, según 1 Corintios 11:23, es que es una revelación de parte del Señor. Ok, Sí, gracias. en profundidad podemos utilizar Efesios capítulo 3 si usted desea, si no, simplemente con el texto bíblico. Y explicamos el texto y decimos que Pablo recibió esto de parte del Señor. ¿Sí? Ok. Versículo 23 podemos afirmar que Jesús tomó pan. Y este pan, obviamente, es un pan sin levadura. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto que es un pan sin levadura, hermanito Henry? ¿Por qué? Pues obviamente esto es una institución de la nueva Pascua. Y usted tiene en su Biblia, probablemente, aquí mire, debajo del título, una referencia textual. Utilice esa referencia textual para investigar y darse cuenta de lo que sucedió en Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14, en Lucas capítulo 22, y usted puede estudiar y darse cuenta que ese pan es el pan de la Pascua que celebraban los judíos para, bueno, les digo, para que ustedes lo anoten, para recordar que fueron rescatados de la muerte en Egipto y mancharon con sangre del cordero el lintel de sus entradas de las puertas de su casa para librarse de la muerte. El Señor los liberó y por esa razón los judíos practicaban la Pascua y lo practicaron durante 1500 años. Y ellos se libraron de la muerte, era la salvación. Entonces, eso era una sombra de lo que había de venir, que es Jesucristo, manchando el madero de la cruz, ¿sí? Para salvarnos de la muerte y darnos vida. Bueno, eso sería otro estudio muy interesante que podemos hacerlo en otro momento, la nueva Pascua. Entonces, es un pan sin levadura. Y versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, el pan descrito aquí tiene un significado. ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa, hermanitos? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ok, la pregunta que les voy a hacer es un poquito difícil, pero yo sé que ustedes la pueden resolver, hermanitos. ¿A qué se refiere con el cuerpo? Por favor, diga probablemente. ¿Sí? ¿A qué se refiere con el cuerpo? Tenemos algunas opciones. Probablemente sería el maltrato que recibió físicamente. Probablemente signifique eso. ¿Otra opción? ¿Alguien tiene? Probablemente la iglesia. Probablemente la iglesia. Probablemente la comunión entre hermanos. Muy bien. Probablemente la gloria de Cristo, mi hermano. Ok. Entonces, ¿qué debo hacer para responder a esta pregunta? ¿Qué tengo que hacer? Preguntar al pasaje, primero al texto. El texto me dice, esto es mi cuerpo, pero no me explica cuál cuerpo. Entonces yo debo hacer un análisis e irme al pasaje. En el pasaje también no encuentro mucha información. Tengo que irme entonces al libro. Al libro. Le invito capítulo 10, hermanitos, capítulo 10, versículo 16 y 17. Aquí encontramos más explicación del texto bíblico. Más explicación en el versículo 16 y 17. Dice el texto,
capítulo 10, 16 y también el 17 dice lo siguiente. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es una pregunta afirmativa, o sea, sí, sí. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ok, aquí está, sí, por supuesto. Pero aquí está la explicación, mire, 17. Siendo un solo el pan, ¿qué dice aquí? Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se dio cuenta? Ahora, esto va a tener mucho sentido en la interpretación de todo el pasaje que nosotros vamos a tener, hermanos queridos. Entonces, el pan representa la comunión del cuerpo de Cristo. La copa representa la comunión con la sangre de Cristo. ¿Se dio cuenta? Eso lo dice el contexto. Ahora, obviamente eso lo vamos a entender y nos va a ayudar a comprender todo lo que viene más abajo. Nos va a ayudar muchísimo, hermanos queridos. Ahora, esto debió hacerles dar vergüenza a los corintios. ¿Por qué? ¿Por qué debe darles vergüenza a los corintios? Porque ellos estaban divididos. Porque estaban divididos. Cuando se come el pan, uno está en comunión entre los hermanos, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y ellos estaban divididos. Eso no tiene sentido entonces. ¿Sí? Eso es un tremendo problema que tenían ellos. Muy bien, continuemos. Versículo 25, ¿sí? Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La copa representa ese pacto, ese compromiso en la sangre de Cristo. Y haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y esto debía haberles dado vergüenza también, porque ellos pensaban que la cena es comida. Y la cena no era comida, era el memorándum, era el momento más maravilloso de la reunión de la iglesia en que hacían memoria del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso en el versículo 26 dice, y yo estoy avanzando rápido, hermanos, para ver si terminamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A veces en las iglesias yo he visto una mala interpretación y dicen, por leer rápido, sin ponerle el sentido al texto bíblico, dice que cuando comemos el pan, anunciamos la segunda venida. Y a veces lo he escuchado, y los hermanos han explicado así, y es una mala lectura simplemente. No, dice completamente distinto, hermanos. El texto está diciendo que todas las veces que se come el pan en memoria de Cristo, obviamente, y se bebe la copa en memoria de Cristo, se está anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Y saben qué? Yo sé que tienen muchos comentarios, yo sé que ustedes quieren seguir con el texto bíblico, pero se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Entonces, tenemos algunas secciones, hermanos. ¿Sí? En este pasaje tenemos la ocasión, desde el versículo 17 hasta el 22 sería la ocasión, el problema. Y desde el versículo 23 hasta el 26 sería la doctrina correcta. Ahora viene lo más interesante, que lo vamos a ver en la siguiente clase. El juicio. El juicio. El juicio de Dios contra esa falsa doctrina que ellos estaban practicando. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Así que a estudiar, a estudiar. Voy a esperar que todos ustedes, hermanitos, contesten el cuestionario y también contesten el taller que ya les envié. No me han llegado todos los trabajos de parte de ustedes.
Y disculpen que no he leído todos estos chats, tengo 32 chats, hermanos, pero gracias por comentar todos estos chats que estoy mirando aquí. Y les agradezco por su tiempo, hermanitos. Poco a poco vamos a ir dominando esta metodología y ustedes ven que nos está ayudando muchísimo para conocer el significado del texto bíblico. Ok, les voy a dejar con mi hermanito Cristian. Muchas gracias, mis hermanos. Un abrazo.